Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Vue 3 Profesional y en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo superconjunto de Vue. En concreto vamos a estar trabajando Next. Next es un superconjunto que tiene unas particularidades muy propias, como vamos a poder observar, y a lo largo de 3 clases vamos a estar desgranando todas estas particularidades principales que vamos a tener para poder ampliar todas las opciones que tenemos cuando trabajamos con Vue. Además, es un bloque que podemos interpretar de forma independiente, es decir, si ya conoces Vue, puedes ver este bloque de 3 clases como un mini curso ad hoc para trabajar Next, que es el objetivo de este bloque de 3 clases. Vamos a por ello. Next es escrito Nuxt, es un superconjunto de Vue que nos va a ofrecer unas particularidades muy determinadas que nos van a ser de especial utilidad y quizás por eso es el superconjunto de Vue más popular. Si bien en el bloque anterior estuvimos trabajando Ionic como un superconjunto de Vue, este tenía unas particularidades muy concretas para el desarrollo de aplicaciones móviles. En el caso de Next, el objetivo de este superconjunto va a ser distinto. El primer superconjunto que vimos, Ionic, su objetivo, aplicaciones móviles. En el caso de Next, su objetivo va a ser el de ofrecernos un servicio para poder hacer un desarrollo completo, incluyendo la experiencia backend. Esto quiere decir que a través de Next vamos a poder construir, por ejemplo, aplicaciones que dispongan de servicios de SSR. Ahora entraremos a ver qué significa el server-side rendering y en qué nos afecta a la hora de desarrollar a nosotros cuando estamos trabajando con Vue. Pero también que vamos a poder hacer, por ejemplo, construcción de monolitos con servicios de backend escritos en JavaScript o TypeScript para dar servicio a nuestros frontales. En definitiva, lo que va a buscar es ampliar la experiencia de desarrollo con Vue para incluir todas esas características server-side que no tenemos por defecto cuando trabajamos con Vue. Por ello, vamos a dividir las clases que vamos a estar dedicando a Next en 3 temáticas distintas. A lo largo de esta primera clase lo que vamos a hacer es la introducción a Next con su instalación propiamente dicha, los primeros pasos para poder entender cuál es la estructuración de nuestro proyecto, y vamos a poner el foco en el enrutador, puesto que Next enruta las diferentes acciones, las diferentes rutas de nuestro proyecto de forma distinta a como lo hace el router estándar de Vue. Vamos a observar ciertas particularidades que van a diferenciar el uso del router con Next del uso del router con Vue. De tal forma que en esta primera clase veremos esa introducción y nos vamos a centrar en el enrutado. En segundo lugar, en la segunda clase, vamos a centrarnos en las características de server-side rendering, que es una de las particularidades que Next nos ofrece. Y es que cuando nosotros trabajamos con Vue, nuestras aplicaciones inyectan, como vimos en la clase número 1 del curso de Vue, Vue lo que hace es inyectar JavaScript dentro de nuestro contenido. Esto hace que, por ejemplo, los robots de búsqueda no puedan obtener la información que nuestras páginas están entregando, de tal forma que nuestro contenido no es, vamos a llamarlo así, SEO friendly. Gracias a los servicios de SSR, entre otras cosas, vamos a poder hacer un renderizado de las vistas en el lado del servidor para entregarlas posteriormente ya renderizadas a nuestro navegador, de tal forma que puedan ser interpretadas por motores de búsqueda como una de las ventajas que podemos obtener al utilizar el SSR. Nos detendremos en todo este aspecto a lo largo de la segunda clase. Y por último, cerraremos el bloque con una tercera clase donde lo que vamos a estar trabajando va a ser
ese monolito de Nuxt, es decir, utilizar Nuxt para que nuestras construcciones en Vue tengan también la parte de servicio y puedan generar diferentes API, diferentes APIs que podamos consumir dentro del propio proyecto, generando de esta forma un servicio completo que integra las funcionalidades de frontend con las funcionalidades de backend, todo dentro del proyecto en Nuxt. Estos van a ser los 3 objetivos que vamos a perseguir a lo largo de este bloque de 3 clases, que como decía, puede también interpretarse como un mini curso aparte si ya conoces Vue. Y en el caso de que estés siguiendo el curso profesional de Vue de forma general, pues lo tienes incluido, es una clase más. Recuerda que todo este contenido siempre es gratuito y no olvides apoyar el canal para que podamos seguir creciendo. Muy bien, hechas las presentaciones, vamos a por Nuxt. Y comenzamos por el principio, y esto va a ser el proceso de instalación de Nuxt para poder utilizarlo dentro de nuestros proyectos en Vue. Para ello, dentro de la web podemos observar que dentro de Nuxt.com podemos acceder a la página web oficial de Nuxt. Es muy importante cuando acudamos a la página de localizar la versión de Nuxt última, la última versión de Nuxt, puesto que ahora mismo, a la fecha de grabación de este vídeo, es la 3.5, pero Nuxt tiene también versiones anteriores que implican cambios sustanciales con respecto a la última versión. Por lo tanto, vamos a asegurarnos siempre de que estamos trabajando con la versión 3 o superior, evitando versiones anteriores. Si, por ejemplo, acudimos a Google y buscamos por aquí Nuxt, vamos a poder observar que al tratar de localizarlo es posible que encontremos una versión, como puede ser aquí, ¿veis? Me viene genial el ejemplo, en la cual nos aparece la versión 2 de Nuxt. Tened cuidado de seleccionar la última versión de Nuxt, que es esta de aquí. Si acudís, por casualidad, aterrizáis en una versión anterior de Nuxt, por ejemplo, como podría ser la segunda versión, fijaos que aquí tenéis el anuncio de que la versión 3 ya ha salido. Y si pulsamos sobre ese anuncio ya os va a llevar a la página correspondiente, que es Nuxt.com. Para que no nos equivoquemos. Importante trabajar con la última versión porque, al igual que ocurre con Vue, y desde la versión Vue 2 a la versión Vue 3 hay numerosos cambios, en el caso de Nuxt nos vamos a encontrar también que la versión de Nuxt 3 con respecto a sus anteriores también incluye grandes modificaciones. Muy bien, estamos entonces en nuestra web para poder entender dónde vamos a estar trabajando. Actualmente la versión 3.5, aquí nos aparece el Get Started con la instalación a través de npx, y una vez lo tenemos, pues tenemos las características principales, y como podemos ver, aparte de las características de velocidad, puesto que es bastante rápido, podemos observar que tenemos aquí el On Demand Rendering y el SEO and Web Vitals, que son algunas de las características que vamos a poder empoderar a través del uso de SSR. Clásico showcase de diferentes compañías que lo utilizan, alguna explicación sobre automatizaciones y plugs and plays, opiniones, los diferentes módulos que corresponden y, en fin, clásica landing donde podemos observar las características de Nuxt que nosotros vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestro desarrollo. Acudimos a la documentación para poder entrar a trabajarlo, y esta sí que va a ser nuestra ubicación habitual. Cuando estemos trabajando siempre vamos a observar que vamos a disponer de la documentación oficial, como ya es habitual, para ir trabajando cada una de los desarrollos que vamos a ir atacando. Sí que destacar que, como podemos observar, dentro de la documentación se presta especial atención una vez hechas las instalaciones, configuraciones, vistas y todo esto, podemos observar que se presta especial atención a los enrutados, a la parte de SEO, para luego la SSR, que son dos de las partes principales, además del data fetching, que nos va a ayudar a construir ese monolito, como decíamos anteriormente, para poder generar todo el servicio API, en el caso de que queráis hacerlo así. Muy bien. Tenemos entonces ubicado todo el contenido, así que ya podemos retirar la documentación y acudir a nuestro directorio de trabajo a través de nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, para poder comenzar a trabajar con Nuxt.
Vamos a cerrar por aquí todo esto y vamos a ampliar el tamaño del visor de Visual Studio Code para que todo se pueda ver correctamente. Vamos a ampliarlo por aquí un poquito. Muy bien. Listo. Y ahora vamos a comenzar a trabajar. Vamos a abrir nuestro terminal y siguiendo las indicaciones sobre la instalación de Nuxt, lo primero que vamos a hacer es servir nuestro nuevo proyecto. Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a trabajar con Nuxt vamos a necesitar, en este caso, como requisito en Node.js, que como estamos trabajando con Vue, estamos siempre supliendo esa necesidad. Y a la hora de instalar nuestros proyectos en Nuxt, en lugar de hacerlo a través de npm, vamos a hacer una instalación local en el entorno de trabajo y por ello vamos a estar utilizando npx. Para ello vamos a acudir a la generación de nuestro primer proyecto y para ello npx nuxi init y le damos el nombre de nuestro proyecto. Por ejemplo, vamos a llamarlo routine example, puesto que a lo largo de esta clase vamos a estar trabajando principalmente la primera de las características que vamos a desglosar y es el uso del enrutador. Esperamos a que finalice la instrucción y esto lo que va a hacer es abrirnos en nuestro proyecto todo ese scaffolding, las diferentes instrucciones necesarias para poder hacer la construcción de nuestro scaffolding que nos va a dar acceso a nuestra primera construcción con Nuxt. Vamos a esperar a que se ejecute el comando. Perfecto, ya ha finalizado de ejecutarse y lo primero que nos va a indicar es que necesitamos instalar ciertos paquetes para que nos funcione. Si queremos proceder, nosotros vamos a decirle que sí y procedemos a la instalación. Como podéis observar, la instalación al ocurrir a través de npx y ejecutarse de forma local, pues nos va a aplicar todo el scaffolding de desarrollo. Muy bien. Nos ha ejecutado todo el proyecto y nos ha generado un directorio de trabajo como es costumbre. Así que lo primero que vamos a hacer es acudir a nuestro directorio de trabajo, que en este caso va a ser el routine example que acaba de generarse. Ya estamos dentro. Y como siempre, antes de hacer nada, lo primero que vamos a hacer es generar la instalación de todas las dependencias que nuestro proyecto va a necesitar. El clásico npm install para que se nos ejecute todo el Node Modules como hacemos con Vue. En este caso podemos utilizar, al igual que hacíamos con Vue, tanto npm como yarn. También existe la posibilidad de pnpm, pero por defecto dentro de las opciones que hemos trabajado en el curso, que son quizás los dos gestores de paquetes más conocidos, el npm o el yarn, podemos utilizar cualquiera de ellos para poder generar las dependencias. Así pues estaremos con npm install, vamos a dejar aquí espacio para que se vea bien, o yarn install para generar nuestra carpeta de dependencias. Esperamos a que se ejecute nuestra instalación y una vez ocurra vamos a proceder, como siempre hacemos, como es costumbre en esta casa, a observar la estructuración de archivos para que siempre sepamos en todo momento por qué tenemos cada uno de los directorios, para qué nos sirven cada uno de los directorios y ficheros y que podamos estar siempre cómodos en nuestra estructura de trabajo. Recordad que a lo largo de este curso hacemos especial hincapié no solo en el desarrollo, sino también en los fundamentos y el conocimiento de base que necesitamos tener para poder ejecutar correspondientemente y de forma profesional todo el desarrollo que vayamos a ir ejecutando. Esperamos a que finalice nuestra instalación y con esto ya tendríamos todo preparado para comenzar a desarrollar. Vamos a esperar a que finalice nuestra instalación de dependencias que debería generarse en nuestro proyecto. Muy bien, ya ha finalizado el scaffolding del proyecto, ya tenemos aquí nuestra estructura. Ahora vamos a lanzar nuestro servicio de prueba nuestro servidor de pruebas para que podamos comprobar que todo funciona correctamente. Para ello, si estamos utilizando npm, podemos utilizar npm run dev
o si estamos utilizando Yarn, podemos utilizar Yarn dev para lanzar nuestro servicio de pruebas. En este caso hemos usado npm, así que npm run dev para lanzar nuestro servicio de pruebas y poder comprobar que todo nos está funcionando correctamente. Vamos a esperar a que se levante el servicio. No debería tardar demasiado. Y ya lo tenemos por aquí. Se nos ha levantado en el localhost 3000 y si accedemos a él, vamos a observar que tenemos aquí ya la página de presentación de Nax indicándonos que todo está funcionando satisfactoriamente. Perfecto. Vamos a matar el servicio. Control C y vamos a ver qué nos ha generado nuestro Nax. En principio, vamos a observar cuál es la estructuración general y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar cada una de las diferentes acciones que podemos construir a través de Nax. Muy bien. En primer lugar, tenemos lo que ya no nos vamos a detener demasiado, puesto que ya lo conocemos de sobra, lo que vienen a ser los archivos de configuración. Tenemos la configuración para TypeScript, tenemos el README para nuestro directorio, tenemos nuestro package.json y package.log para la gestión de las diferentes dependencias de nuestro proyecto y la generación de los diferentes scripts que vamos a necesitar. Después tenemos la configuración de Nax, y es que Nax, dentro de Nax vamos a estar configurándolo dentro de su propio archivo de configuración. Tenemos el app.view, punto de entrada a nuestro proyecto, como ocurre con un proyecto de Vue general. Es a partir de aquí donde todas nuestras vistas comienzan a generarse. Nuestro archivo de configuración para npm, nuestro gitignore para el repositorio, para indicar qué directorios debemos y ficheros debemos ignorar a la hora de subirlo al repositorio. Y después tenemos los diferentes directorios. En primer lugar tenemos el directorio de server, en el cual entraremos a lo largo de la clase siguiente del curso, donde principalmente lo único que tenemos ahora y de momento es la configuración para TypeScript dentro de nuestro servicio. Tenemos la carpeta public, donde ocurre el punto de entrada a nuestra aplicación. Inicialmente solo tenemos el favicon. Y después tenemos, en última instancia, la carpeta oculta de Nax, donde se van a ir generando las diferentes configuraciones para nuestro proyecto. Por ejemplo, cuando hemos lanzado nuestro servicio, pues se nos ha generado esta carpeta de distribución, donde se nos prepara todo el proyecto. Entraremos a ver sus diferentes funcionalidades conforme vayamos avanzando, y la carpeta de Node Modules, donde tenemos todas las dependencias que este proyecto necesita para funcionar. Muy bien, en primer lugar, lo que vamos a observar dentro de la estructura de archivos que Nax nos ofrece es que nos están faltando ciertos archivos, ¿verdad? Si hacemos la comparación con Vue y con el desarrollo normal con Vue, podemos observar que dentro de un desarrollo normal de Vue, en la carpeta public deberíamos tener un index que esté cargando un script, que sea un script normalmente llamado main, y este script main monta la aplicación de Vue, y esta aplicación de Vue montada se inicializa en el app.vue. Ese es el formato que nosotros conocemos, el formato estándar de trabajar con Vue. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con Nax, toda esta construcción, que es en cierta medida reiterativa, puesto que siempre vamos a necesitarla en todos los proyectos, Nax lo va a estar haciendo detrás de las entre bambalinas, es decir, lo va a estar haciendo por detrás sin tener que mostrarnos a nosotros esos archivos. Nax, dentro de su configuración, ya se va a encargar, cuando nosotros levantamos el servicio de pruebas, de generar ese index, de que ese index se apoye en un main que nos lanza nuestro app.vue. De tal forma que nuestro entorno de trabajo nos queda mucho más limpio, como podemos observar, puesto que eliminamos toda esa parte de contenido que siempre vamos a tener que estar repitiendo dentro de nuestros desarrollos, como es el caso del main o como es el caso del index dentro del public. De tal forma que nuestro punto de entrada, al igual que ocurría
con el caso de una aplicación en Vue normal, natural, va a seguir siendo nuestro app.vue, sin la necesidad de apoyarnos en ese main, sino que lo que vamos a hacer es aplicar a nuestro servicio de Nuxt las diferentes configuraciones que podamos necesitar para que luego nuestro app.vue funcione de forma correcta. Pero es la principal diferencia que vamos a poder observar en cuanto a estructuración. Más allá de la ausencia de estos ficheros que estamos habituados a encontrarnos y que en este caso no nos encontramos porque Nuxt ya va a construir por detrás sin necesidad de que los tengamos, el otro punto destacable, si hacemos la comparación de la estructura de archivos con respecto a una estructuración de Vue, es que tenemos una carpeta de server, puesto que, como decía, la principal ventaja que vamos a obtener con Nuxt es todas esas capacidades server-side, como puede ser pues, la generación de monolitos, la construcción de APIs o el famosísimo server-side rendering como principal ventaja a la hora de utilizar Nuxt para nuestras construcciones. Son las dos principales diferencias que nos encontramos con respecto a una construcción que podríamos estar haciendo a través del cliente de Vue o a través de Vite, como hemos visto anteriormente. Muy bien, tenemos entonces estudiada cuál es la estructura de nuestro proyecto y ahora vamos a proceder a comenzar a trabajar con él. Comencemos a escribir nuestras primeras aplicaciones dentro de Nuxt y para ello lo que tenemos que hacer es, si ya partimos de un conocimiento de Vue, es decir, si ya conocemos Vue, ¿cómo puedo ejecutar todas las acciones que ya conozco dentro de este nuevo entorno, dentro de este superconjunto? Puesto que tenemos nuestro app.vue, pero ¿cómo podemos ir generando las estructuras que nosotros ya conocemos? Es decir, nuestros componentes, nuestras diferentes vistas, nuestro enrutado, todas las acciones que ya conocemos de Vue. Una de las principales adaptaciones que vamos a tener que hacer cuando estemos trabajando con Nuxt es cómo vamos a estructurar nuestro proyecto. Y es muy sencillo de entender, no os preocupéis porque es muy fácil de entender. Y es que cuando nosotros estamos trabajando con Nuxt, pues por defecto, como hemos dicho, nuestro punto de entrada va a ser ese app.vue. Sin embargo, nuestras aplicaciones van a necesitar principalmente, para construir la navegación de todo nuestro sitio, de dos estructuraciones principales que ya conocíamos previamente en Vue. Una son los componentes y otras son cada una de las vistas, es decir, esas páginas a las cuales acudíamos, esos componentes de entrada, que cuando acudimos a cierta ruta dentro de la navegación de nuestro proyecto, se nos pintan como entrada general para dicha página. Pues todo esto Nuxt ya nos lo va a estructurar por nosotros, de tal forma que nos va a generar una estructura de proyecto muy sencilla y muy limpia que vamos a poder ver que no tiene ninguna complicación. En primer lugar, los componentes. Nuxt ya está configurado por defecto para hacer una lectura y disponer de todos los componentes Vue que vayamos a ubicar dentro de un directorio denominado componentes. Así pues, dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro Writing Example, puedo crear un nuevo directorio que puedo denominar components. Y dentro de este directorio de componentes, voy a poder ejecutar todos los componentes Vue de la forma que ya conocemos. Componentes Vue al uso, reutilizables y ya disponibles para ser utilizados a lo largo de toda nuestra aplicación. Para que podamos entenderlo, vamos a hacer un componente. Vamos a hacer un componente hello world.vue para que nos sirva a modo de ilustración cómo vamos a estar trabajando con ellos. Vamos a hacer la estructura de nuestro proyecto. Vamos a hacer nuestro template por aquí con nuestro hello world. Lo colocamos por aquí. Cerramos nuestra etiqueta de template y como en cualquier otra estructuración podríamos estar disponiendo de todo nuestro proyecto con la estructura clásica. La etiqueta de estilo que podríamos escopar
y la etiqueta de script setup, a la cual podríamos estar también aplicándole nuestro TypeScript en el caso de que queramos utilizarlo. Tenemos nuestro componente generado, en este caso un Hello World, y ahora vamos a utilizarlo. Como podéis observar, y este es uno de los puntos que quiero destacar, directorio components, y creamos nuestros componentes de Vue como ya conocemos, sin ninguna modificación. Ahora, lo que voy a hacer como app.vue es mi punto de entrada a la aplicación, pues en lugar de utilizar este Nuxt Welcome, que nos está pintando esa página de bienvenida por defecto, pues lo que quiero utilizar en este caso es mi componente Hello World. El componente que hemos creado. Ahora, en nuestra etiqueta script, como de costumbre, ya sabéis que yo suelo trabajar con TypeScript de forma habitual, si bien si hay diferencias siempre las destacamos. Lo que vamos a hacer es importar nuestro Hello World. De nuestro directorio de componentes Hello World. Perfecto. Como siempre, como de costumbre cuando trabajamos con Vue, levantamos nuestro servicio. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. Perfecto, aquí me falta una barra. Y guardamos y tenemos ya por aquí nuestro Hello World. Como de costumbre, todo esto ya lo conocemos, es decir, ya tenemos el conocimiento de Vue suficiente para poder entender qué estamos realizando dentro de esta acción. Destacar que podemos observar que cuando estamos dentro de nuestro entorno de pruebas, aquí abajo tenemos las herramientas de desarrollo, las DevTools de Nuxt, que nos van a permitir hacer todas las funciones que estamos habituados a trabajar, como por ejemplo es dentro de las Vue DevTools, dentro de nuestro entorno de desarrollo. Simplemente por si tenéis alguna curiosidad de por qué nos aparece este iconito, pues son las Nuxt DevTools que tenemos por aquí. Pero bien, volviendo a nuestro entorno de trabajo, ya hemos podido observar que podemos generar nuestros componentes como de costumbre y que estos componentes podemos utilizarlos en nuestro proyecto como de costumbre. Ya tenemos, ahora sí, el punto de entrada para poder comenzar a trabajar todos nuestros desarrollos en Vue, puesto que ahora ya sí podemos comenzar a utilizar toda la potencia de Vue dentro de este superconjunto, puesto que ya tenemos todos los contenidos necesarios para poder trabajar con Vue. Muy bien, hemos entonces conocido cuál es el entorno de Nuxt. Inicialmente hemos visto esa omisión de diferentes archivos que no nos están faltando, sino que nos los va a construir por detrás Nuxt, y posteriormente hemos visto cómo a través de nuestro app.vue, como estamos habituados a hacer dentro de un desarrollo Vue normal, ya sea con Vite o ya sea con, en este caso, con el Vue CLI o cualquier otro tipo de entorno, pues ya podemos utilizar todas las funcionalidades que conocemos. Perfecto. Siguiente paso. Vamos a continuar avanzando. El siguiente punto, y como indicábamos al inicio de la clase, es el enrutado, ya que en Vue, cuando nosotros queremos enrutar nuestra aplicación, pues estábamos utilizando el router de Vue. El router de Vue que ya conocemos, donde aplicábamos un directorio normalmente denominado router, donde generábamos todas las diferentes rutas y cuál iba a ser el componente que iba a hacer la función de vista, la función de página, para aterrizar cada una de las URLs que vamos escribiendo dentro de ese directorio, dentro de esa página. Sin embargo, en Nuxt vamos a utilizar un formato de enrutado distinto. ¿Y por qué vamos a estar utilizando un formato de enrutado distinto? Bueno, pues porque, como veremos sobre todo a lo largo de la siguiente clase, Nuxt, al estar ofreciéndonos todas las funcionalidades de SSR, de Server-Side Rendering y toda esta componente Server-Side que no disponemos dentro de una aplicación Vue al uso, vamos a estar utilizando un formato de enrutado que Nuxt nos va a estar ofreciendo. Y es muy sencillo de entender. Para muchos de vosotros, y lo digo por experiencia cuando lo explico, incluso os va a resultar mucho más sencillo aplicar un enrutado con Nuxt que aplicar el enrutado
que estaríamos utilizando dentro de una estructura normal de Vue. Pues muy bien, vamos a por ello. Vamos a proceder ahora a realizar las diferentes páginas que nos van a resultar como componentes de aterrizaje, es decir, el clásico view de Vue, para poder utilizarlo dentro de nuestro enrutado. A diferencia de lo que ocurre con Vue, dentro de Nuxt no vamos a necesitar ese archivo index donde vamos a estar especificando cuál es la ruta para cada uno de los componentes, ya que Nuxt va a interpretar cuál es la ruta de acceso para cada uno de nuestros elementos. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. No me voy a entretener en explicarlo, sino que vamos directamente a mostrarlo. Y para ello lo que vamos a hacer dentro de nuestro routing example es generar un nuevo directorio que debe denominarse pages, páginas, ya que este directorio es el que Nuxt nos va a estar buscando por defecto para encontrar cada una de las vistas que vamos a estar utilizando. Y aquí vamos a utilizar cada uno de los elementos que estaríamos utilizando dentro de, por ejemplo, en una construcción Vue al uso dentro del directorio de views. Por ejemplo, vamos a hacer una página y esta va a ser, por ejemplo, vamos a marcar aquí pues vamos a hacer la página about. Pues entonces voy a hacerme por aquí un componente que se va a llamar about. Y vamos a hacer un componente que va a ser un punto view. Y a este componente simplemente vamos a marcarle aquí un texto que diga about page para que podamos reconocerlo posteriormente una vez naveguemos hacia su ubicación. Muy bien, tenemos por aquí la estructura de nuestra about page, la tenemos construida y ahora que la tenemos construida vamos a acudir a nuestro proyecto. En este caso a nuestro app.vue y vamos a decirle que ya no queremos pintar este Hello World, que nuestro proyecto lo que tiene que hacer es pintar en la página que le corresponda en función de la ruta. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Simplemente vamos a indicarle que queremos utilizar el layout de Nuxt, en este caso Nuxt Layout, y en este Nuxt Layout lo que vamos a pintar es la Nuxt Page que corresponda. Aquí la tenemos. Tan sencillo como esto. Es decir, lo que estamos diciéndole a nuestro app.vue es que tiene que tener un layout donde lo que vamos a pintar es el contenido que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí podríamos estar ubicando un menú o cualquier contenido que sea común a todas las páginas. Y posteriormente vamos a indicarle que tiene que pintar la página que corresponda a la ruta que se está visitando. Y como sabe Nuxt qué ruta se está visitando, este Hello World ya lo podemos quitar de aquí. Pues Nuxt lo sabe porque dentro del directorio pages va a tratar de casar el nombre del componente con lo que escribimos en nuestra ruta. Si yo tengo mi contenido barra about, pues dentro de pages buscará el componente que se llama about y lo pintará donde estamos especificando nuestro Nuxt page. Muy bien, reiniciamos nuestros servicios. Si hacemos modificaciones en la ruta, tenemos que modificar nuestro servicio para poder lanzar de nuevo nuestro proyecto y observar los cambios. Lo ejecutamos, esperamos a que se levante el servicio. Vamos a esperar a que finalice el lanzamiento del servicio. Muy bien, ya lo tenemos lanzado. Y ahora en nuestro proyecto, si acudimos a la ruta about, nos va a aparecer ya la ruta, el contenido correspondiente a la ruta que hemos marcado. En este caso, la about page. Así pues, conociendo esto y teniendo ya la configuración de nuestro app.vue, podríamos ir generando las diferentes vistas, las diferentes views que van a corresponder, en este caso en Nuxt las llamamos pages,
a cada una de las rutas. Por ejemplo, podríamos generar nuestro index.view para que sea la ruta principal. Y en este index.view podríamos estar diciendo index, por ejemplo. Y podríamos tener otra página que fuese, por ejemplo, services.view. Y esta página de services.view, pues, estaría gobernada por este componente que podemos marcar aquí, pues, services, para que podamos diferenciarlo. Y podríamos tener también una página de contacto, por ejemplo. Vamos a ubicar aquí, por ejemplo, una página de contacto. Muy bien. Tenemos páginas principales, pero nuestra ruta puede tener un recorrido más largo. También podemos construirlo sin ningún problema. Dentro de nuestro Pages podríamos hacer un folder, por ejemplo, que fuese Projects. Y dentro de este folder Projects, pues podríamos tener un index. Vamos a colocarlo por aquí. Y podríamos tener también, por ejemplo, pues un proyecto en concreto. Por ejemplo, View Course. Curso View. Muy bien. Ahora, si yo introduzco el directorio raíz de mi proyecto, se pintará el index. Si acudo a la ruta /services, pues este de aquí, /contacts, este de aquí, /about, este de aquí, /projects, pues dentro de projects, su índice, este de aquí, /projects, /view course, pues este de aquí, course, pues este de aquí. De tal forma que podemos ir construyendo cada una de las rutas que necesitemos para nuestro proyecto. Voy a detener el servicio y voy a volver a lanzarlo para que podamos comprobarlo. Cuando lo lancéis, es importante que comprobéis que, aunque ya os esté mostrando por aquí donde se ha levantado el servicio, hay que esperar a que todo el proceso ocurra, es decir, a que finalice todo el lanzamiento del servicio. Vamos a esperar a que finalice todo el lanzamiento del servicio y lo comprobamos. Muy bien, ya ha finalizado, así que ahora si acudimos a nuestro proyecto, si estamos en el índice, podemos observar nuestro index. Y si acudimos a About, pues podemos observar que se pinta el componente de About. Si acudimos a la ruta Services, podemos observar que se nos aplica el Services. Si acudimos a Contact, pues podemos ver que el componente que se utiliza es el de Contact. Y si acudimos a Projects, podemos ver que se nos ejecuta el índice de Projects. Y si acudimos a Projects /View Course, pues podemos observar que el componente que se nos está pintando, en este caso, es el de View Course. Perfecto. Ya sabemos cómo podemos asociar cada una de las rutas. Como podemos observar, una de las principales ventajas es que a la hora de trabajar con Nuxt, pues no tenemos que generar nuestro router index indicando el nombre de la ruta y posteriormente cada uno de los componentes que la va a gobernar, sino que directamente en Pages los vamos ubicando en la estructura que consideremos pensando en la estructura de rutas y así nuestro Nuxt va a encontrar de forma directa cuál va a ser el componente que tiene que utilizar. Y estos componentes ya pueden utilizar a su vez los componentes y ya tenemos toda esa potencia que conocíamos aplicada dentro de Nuxt. Sin embargo, esto nos abre nuevas interrogantes. Una, ¿cómo construyo un menú para navegar entre rutas? 2, ¿cómo genero mis rutas dinámicas
en cada uno de los elementos, es decir, si yo no quiero recibir un about, sino que quiero recibir, por ejemplo, en projects, no quiero recibir view course, sino que lo que quiero es recepcionar por un parámetro de ruta que me indique el ID del proyecto para que yo pinte el proyecto correspondiente en la ruta, por ejemplo, es decir, lo que viene a ser los parámetros dinámicos de ruta. Eso tendremos que conocerlo también. Y luego, como genero diferentes layouts para ir aplicándoselos a cada una de mis páginas, para que, por ejemplo, pues la página de proyectos pues tenga cierta estructura, las páginas de generales tengan cierto layout correspondiente, y de esa forma podamos ir generando la composición de nuestro proyecto. Todas estas dudas que nos pueden surgir ahora, una vez hemos visto cómo funciona el enrutado en Nuxt, son las que vamos a resolver ahora mismo. Veamos ahora cómo podemos vincular, en este caso, cada una de las rutas a través de un menú. Esto es muy sencillo, es un punto muy fácil. Al igual que el enrutamiento, si os fijáis, Nuxt funciona de una forma bastante intuitiva. Para ello lo que vamos a hacer es que voy a acudir aquí a mi app.view y antes de pintar la ruta que corresponde, voy a pintar un menú de navegación. De esta forma, mi menú de navegación estará presente en todas las vistas que vaya a utilizar. Y simplemente voy a hacer un UL y voy aquí a ubicar pues un LI. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con 4 páginas. No hace falta complicarnos demasiado. Perfecto. Y ahora en cada una de ellas pues vamos a colocar nuestro enlace. Y ahora nuestro enlace ya no vamos a acudir al típico anchor, a la etiqueta A, sino que vamos a utilizar el enrutado de Nuxt. Y lo vamos a estar utilizando con un componente que se llama Nuxt Link. El componente Nuxt Link nos va a aceptar un parámetro to, que es hacia dónde debe navegar. Tan sencillo como eso. Vamos a cerrar el resto de etiquetas. El equipo me va un poco lento hoy, como habéis podido observar. Muy bien, y ahora en la etiqueta to marcaremos hacia dónde tiene que dirigir cada una de las rutas. Y aquí ya, como hacemos de forma habitual con Vue, como estamos acostumbrados, podemos especificar el nombre, la ruta a la que tenemos que dirigirnos, podríamos estar vinculándolo a algún elemento para hacer el binding, como ya hacemos en Vue de forma natural. Yo en mi caso, pues voy a ubicar aquí, para utilizar este ejemplo, pues index, about, services y contact, para que me sirvan de ejemplo. Y contact. Muy bien. De esta forma construimos nuestros menús con Nuxt. Podéis observar que es muy sencillo. En lugar de utilizar el anchor, utilizamos el Nuxt Link. Igual que en Vue, cuando usábamos el router, utilizábamos el router link. Pues aquí, en lugar del root link, utilizamos el Nuxt Link. Pero por lo demás funciona exactamente igual. Ahora si volvemos a nuestro proyecto, pues ya podemos observar que tenemos aquí nuestro contenido. Voy a volver a la página inicial y tenemos arriba nuestro menú y abajo la Nuxt Page que se debe pintar en función de la ruta. Si ahora pulso sobre About, Service, Contact, Home, pues podemos observar que la navegación ocurre de forma correcta. Ya podemos en Nuxt construir la navegación de nuestro proyecto, como veis, bastante sencillo. Siguiente punto o siguiente duda que nos surgía al conocer el enrutado, los parámetros dinámicos. Es decir, yo ahora quiero ir a la ruta projects 25 y quiero recoger este 25 en mi ruta. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a por ello. Resolvamos ahora cómo podemos obtener parámetros dinámicos en cada una de nuestras rutas. Y esto también es muy sencillo. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a eliminar este view course que teníamos anteriormente, porque ahora no vamos a hacer evidentemente una página por cada uno de los proyectos,
sino que lo que vamos a hacer es obtener el ID del proyecto y en función de eso pues ya mostraríamos la información del proyecto correspondiente. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Vamos a crear una nueva vista, una nueva page, pero en este caso el nombre se lo vamos a dar el parámetro que queremos recoger entre corchetes. Es decir, como el símbolo del array, para que nos entendamos. Y le vamos a marcar cuál va a ser el identificador que vamos a estar recogiendo. Por ejemplo, aquí yo voy a llamarlo ID, porque lo que quiero es el ID del proyecto. De tal forma que me creo un componente que se llama corchete ID cierro corchete.view. Así, cuando yo entre en projects, lo que escriba, si no es el índice, pues lo que va a hacer es almacenarlo en el parámetro de la ruta ID. Y ya puedo manejarlo como lo manejamos de costumbre en Vue. Es decir, para que podamos verlo, voy a hacer por aquí un nuevo template y en este template nuevo pues vamos a estar mostrando un valor. Vamos a poner aquí un H1 project number simplemente para que podamos ver el nombre del número y que lo estamos recogiendo correctamente. Y vamos a pintar por ahí ese valor que yo voy a llamar, por ejemplo, pues vamos a llamarlo, por ejemplo, project ID. Muy bien. Todavía no lo hemos creado ese project ID, evidentemente. Hacemos nuestro script setup, en mi caso TypeScript, y ahora lo que vamos a hacer ya, como lo que decía anteriormente, como de costumbre, hacemos en Vue. Es decir, hacemos nuestro root. Ahí lo tenemos. Y acudiendo a nuestro root ya podemos utilizarlo. Por ejemplo, podría hacerme ahora una referencia que sea nuestro project ID. Y esta referencia, pues ahora le vamos a asignar a nuestro project ID. En este caso, nuestro root, value, ahí lo tenemos. Le vamos a asignar nuestro root.params.id, como hacemos de forma habitual en Vue, en cualquier otro sistema. Es decir, al final lo que nos está haciendo Nuxt es recogernos ese valor aquí. En lugar de identificarlo en el router index que estábamos haciendo cuando trabajábamos con Vue de forma directa, lo que estamos haciendo es tomarlo en el nombre del componente. Y luego ya su uso, como estamos habituados a trabajar de costumbre. Reiniciamos el servicio para que detecte la nueva página. Recordad que el enrutado siempre va a implicar un reinicio del servicio, los cambios en el enrutado. Y una vez levantemos de nuevo el servicio, vamos a utilizar esta ruta. Vamos a hacer, por ejemplo, pues projects 50 o algo así, para que podamos ver que lo estamos recogiendo de forma correcta el parámetro dinámico que estamos enviando. Tened en cuenta que a la hora, mientras se va levantando el servicio, tened en cuenta que a la hora de nombrar los parámetros dinámicos solo podemos aceptar un parámetro dinámico, es decir, no podemos hacer corchete ID y luego otro corchete. Si queremos tener dos parámetros, tendríamos que ir haciendo directorios y en esos directorios nombrarlos con el nombre del parámetro. Es decir, yo aquí podría hacerme un directorio que fuese corchete ID y dentro de ese directorio generar un archivo Vue que sea corchete otro ID, por ejemplo. De tal forma que así puedo ir construyendo la ruta con diversos parámetros en ella. Muy bien, vamos a esperar a que finalice el inicio de nuestro proyecto. Está ahora mismo, como podemos observar, arrancando. Y ya lo tenemos por aquí. Muy bien, pues ahora si acudimos a, hemos dicho projects, y dentro de projects, pues vamos a introducirle un valor para que veamos que podemos recoger ese valor de forma dinámica, por ejemplo, 50 o 120, por ejemplo. Ahora, project number 120, es decir, hemos recogido correctamente el valor que se nos ha pasado por el parámetro. Resolvemos entonces también esa duda. Ya sabemos, por tanto, cómo hacer la construcción de todo nuestro enrutado
de forma perfecta, ya sea con valores estáticos o valores dinámicos o subdirectorios. Sabemos también cómo vincular cada una de las rutas entre sí con los diferentes elementos que estamos construyendo, y también sabemos cómo podemos recoger esos parámetros dinámicos. Por lo tanto, tenemos ya todas las herramientas necesarias para poder desenvolvernos sin ningún tipo de problema con los conocimientos de Vue que ya tenemos para trabajarlos en Nuxt. Hemos adaptado nuestro conocimiento de enrutado desde Vue al superconjunto de Nuxt, que lo trabaja de forma distinta. Solo nos queda pendiente los layouts, es decir, construir diferentes layouts para diferentes secciones. Cerramos esta introducción a Nuxt con el uso de los diferentes layouts. Y es que si observamos nuestro app.vue que hemos trabajado anteriormente, podemos observar que Nuxt nos va a forzar a utilizar un layout mediante el cual vamos a estar pintando cada una de nuestras páginas. Si intentamos aplicar nuestro conocimiento de Vue de forma natural a Nuxt, recordaréis que podemos aplicar diferentes layouts que utilizan slots, y esos slots se van colocando, se van ubicando dentro de nuestra página, como ya conocéis. Todo esto lo conocemos de Vue de una forma natural. Sin embargo, Nuxt nos va a ofrecer una fórmula muy interesante para poder aplicar los diferentes slots, así que vamos a conocerla porque es muy sencillo. Perdón, los diferentes layouts. Simplemente vamos a generarnos un directorio al cual vamos a denominar layouts, donde vamos a ir ubicando cada uno de los layouts que vamos a utilizar para la construcción de nuestro proyecto. Si os fijáis, nosotros hemos utilizado el Nuxt Layout, que es el layout por defecto que utiliza Nuxt, que es el layout vacío. Ese, si queremos sobreescribirlo, podemos hacerlo dentro de la carpeta Layouts aplicando un default.vue. Este default lo que va a hacer es ser el layout por defecto y por tanto sustituir al layout que nos va a aplicar Nuxt por defecto, que es un layout vacío. Aquí nosotros pues podríamos estar, por ejemplo, pintando este menú y así lo sacamos de aquí. Y ahora vamos a decir que el layout por defecto que va a incluir nuestro proyecto en Nuxt y por tanto el que se va a aplicar a todas las páginas, pues va a incluir, vamos a hacer por aquí la estructura, nuestro menú de navegación, y debajo de nuestro menú de navegación ya está el slot, que es el contenido. Igual que en Vue, simplemente que lo ubicamos dentro, voy a formatearlo, simplemente que lo ubicamos dentro de la carpeta Layouts. Y si lo llamamos Default, va a ser el que se esté aplicando por defecto en nuestro proyecto. Por último, si a nosotros nos interesa definir diferentes layouts, que es algo bastante común, podemos hacerlo. Nosotros, por ejemplo, podríamos tener aquí, dentro de nuestros diferentes layouts, otro layout distinto que podríamos denominar, por ejemplo, pues vamos a llamarlo el layout de projects, que vamos a estar utilizando para pintar cada una de las vistas de proyecto. Y aquí pues tendríamos nuestro layout correspondiente con todas las acciones que consideremos necesarias. Por ejemplo, pues colocarle aquí un título que diga Projects. Y aquí, pues no sé, un HR, da igual, lo que queramos ubicar dentro de este layout. Y luego, finalmente, el slot. ¿Cómo utilizo entonces yo este layout? Muy sencillo. Para utilizar este layout que he creado y que no es el layout por defecto, que no es una sobreescritura del layout por defecto, lo que tengo que hacer es, imaginad que lo quiero aplicar en esta página de aquí. Pues lo que voy a hacer es indicarle que quiero utilizar el Nuxt Layout. Aquí lo tenemos, pero vamos a pasarle la propiedad name y vamos a indicarle el nombre del layout que queremos aplicarle. En este caso, pues sería el layout de projects.
y todo esto, lo que tiene en su interior, es lo que se ubicaría dentro del slot. Y como podéis observar, una forma muy sencilla, muy cómoda de utilizar, en este caso, nuestros layouts en nuestros proyectos. Es simplemente ir ubicando los diferentes layouts dentro de la carpeta Layouts, darle a cada uno de ellos un nombre al archivo que después estaremos utilizando a través del Nuxt Layout para poder referirnos a él cuando queramos utilizarlo. Decir también que esta es la forma declarativa de hacerlo, pero también podríamos estar incluyendo el layout que queremos utilizar de forma programática, es decir, dentro del script. Para ello simplemente utilizaríamos el define page meta y en este le indicamos el valor del layout. Y el layout en este caso, pues podríamos decirle que queremos que sea el layout projects. Es otra forma de hacerlo si queremos hacerlo de forma programática. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma programática, pues podemos, por ejemplo, estar utilizando funciones como por ejemplo el setPageLayout que nos permitan modificar este valor. Por ejemplo, si queremos hacer un layout dinámico que cambie en función de cuando pulso un clic, pues quiero cambiar el layout que estoy utilizando, pues podríamos tener una función vamos a hacer por ejemplo aquí una arrow function con, por ejemplo, change layout. Y este change layout, pues podemos utilizar el setPageLayout para cambiarlo. Y podemos utilizar pues referencias o variables para llevar un control de el layout que estamos mostrando y cambiar de forma dinámica el layout, la disposición que vamos a estar utilizando. Muy bien, pues hemos visto layouts, hemos visto enrutado estático, enrutado dinámico, diferentes enlaces, hemos visto la estructura y con esto tenemos la base suficiente para ya poder comenzar a trabajar nuestros proyectos Vue a través del superconjunto de Nuxt y aplicar todos los conocimientos que ya tenemos dentro de esta tecnología. Nuxt, nuestro superconjunto destinado o como que tiene principal característica ese server-side rendering, ese SSR y todas esas potencialidades que nos puede incluir como principal característica destacada del superconjunto. Hemos comenzado a lo largo de esta clase a introducirnos en su uso. Hemos visto cómo lo podemos instalar, hemos visto cómo lo estructuramos, cuál es la estructura del proyecto, sus características, con esos archivos que nos permanecen ocultos, como el main o el index en el public, que se generan en el momento de la generación del proyecto. Hemos visto cómo podemos estructurar nuestro proyecto con los diferentes directorios, el components, el layouts, el pages que vamos generando y hemos comenzado ya a trabajar nuestro proyecto, nuestro primer proyecto. Una vez hemos comenzado a trabajarlo, la primera diferencia, que es la que a la cual hemos puesto énfasis en esta clase, es la navegación, en este caso el enrutado. Y para ello hemos conocido cómo se estructura el enrutado de Nuxt. En concreto, hemos visto cómo podemos utilizar las diferentes páginas para generar las rutas. Cuando hemos generado estas rutas, hemos dicho, fantástico, ¿y qué ocurre si tengo un parámetro dinámico como tenía en el enrutador de Vue? Pues hemos visto cómo podemos hacerlo. Y cómo construyo menús o navegaciones, hemos visto cómo podemos hacerlo también. Y en última instancia también cómo aplicar layouts de una forma distinta a cómo podemos hacerla en Vue, que también podríamos estar utilizándola aquí. Pero de esta forma tenemos ya nuestro overview general de navegación para poder comenzar a trabajar con Nuxt sin ningún tipo de problema. Llegados a este punto, deberíamos ser capaces de poder aplicar todo nuestro conocimiento de Vue al superconjunto de Nuxt. Sin embargo, Nuxt nos va a ofrecer dos características más que son muy interesantes para nosotros que tenemos que ver. El SSR, que entenderemos qué es, por qué es interesante y cuál es su diferencia, y luego la generación de esa estructura completa con el API generado dentro de Nuxt para construir toda la parte backend. Esas son las temáticas que estaremos trabajando
en las dos siguientes clases de este bloque de Next. Nos vemos en el siguiente vídeo. A programar.